Franklin, un exitoso hombre de negocios, creía que podía confiar en sus seres queridos, pero un accidente reveló la impactante verdad sobre la lealtad y la traición. ¿Qué harías si descubrieras que las personas en las que confiabas eran tus peores enemigos? Mira hasta el final para descubrir el giro que nadie vio venir. Comparte tu opinión en los comentarios. Franklin se sentó en su oficina. La vista panorámica de la bulliciosa ciudad se extendía ante él como una pintura viviente. Se ajustó el traje a medida y se reclinó en la silla, revisando el último correo electrónico de la mañana. La vida le había sido buena como director ejecutivo de una gran corporación. Había construido su imperio desde cero, desafiando las probabilidades y rompiendo barreras como afroamericano en una industria predominantemente blanca. La mañana había sido productiva con llamadas, reuniones y una sesión estratégica con su junta. No era inusual que estuviera ocupado. Su ética de trabajo era legendaria. Señor Franklin, su auto está listo. Su asistente llamó desde la puerta. Gracias. Julia Franklin respondió con una sonrisa satisfecha. Tenía un importante almuerzo programado en el centro con un posible inversor. Tomó sus llaves y su maletín y salió de la ciudad. Las calles estaban bulliciosas como de costumbre. El sol de media mañana. Proyectado en larga sombra sobre el pavimento, el auto de Franklin, un elegante sedán negro de lujo, era su orgullo y alegría, un símbolo de lo lejos que había llegado. Navegaba por el tráfico con facilidad, sus pensamientos estaban ocupados con planes para el futuro. Su compañía estaba a punto de un gran avance, un nuevo proyecto que consolidaría su posición en la cima de la industria. Miró su reloj, la reunión era en 30 minutos, tiempo de sobra para llegar, pero cuando giró hacia la autopista, un camión en el carril opuesto se desvió inesperadamente, su conductor aparentemente distraído. Los instintos de Franklin se activaron cuando se desvió para evitarlo, pero la carretera estaba resbaladiza por una lluvia anterior. Sus neumáticos patinaron, el auto se descontroló. El impacto fue violento, el sonido del metal crujido y los cristales rotos llenó el aire cuando el auto de Franklin chocó contra la barandilla de protección. El mundo pareció inclinarse sobre su eje, todo giraba en un borrón caótico. Su cuerpo se sacudió hacia adelante, el cinturón de seguridad se clavó dolorosamente en su pecho antes de que todo se oscureciera. Cuando Franklin recuperó el conocimiento, su visión estaba borrosa y su cuerpo y las voces apagadas de los paramédicos lo rodeaban mientras trabajaban rápidamente para extraerlo de los escombros que atrapó. Fragmentos de su conversación, algo sobre una posible lesión en la cabeza y hemorragia interna, la urgencia en sus voces era palpable, lo subieron a una ambulancia, las sirenas aullando mientras se dirigía al hospital más cercano, Franklin entraba y salía de la conciencia, su mente, recuerdos borrosos de su vida pasaban ante él. La sonrisa orgullosa de su madre cuando se graduó de la universidad, las noches construyendo su empresa, los obstáculos que había superado, se aferró a esos recuerdos. Un salvavidas en el caos del hospital, los médicos y las enfermeras lo rodeaban, se realizaban pruebas, se tomaban exploraciones y se tomaban decisiones en rápida sucesión. En algún lugar de la neblina, escuchó a alguien mencionar un coma inducido médicamente para ayudar a su cuerpo a recuperarse, el miedo se apoderó de él por un momento. Pero el agotamiento pronto se apoderó de él y dejó que la oscuridad lo reclamara. Los días que siguieron fueron un borrón de monitores que pitaban y voces susurrantes. La familia y los amigos de Franklin lo visitaban regularmente, se sentaban junto a su cama y rezaban. Para su recuperación, los miembros de su junta directiva también hicieron apariciones expresando sus preocupaciones y ofreciendo apoyo, pero Franklin permaneció inconsciente, atrapado en el espacio entre la vida y la muerte. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba como siempre. La noticia de su accidente se extendió rápidamente, provocando especulaciones sobre el futuro de su empresa. Los analistas debatieron quién podría asumir el control en su ausencia y los empleados susurraban ansiosamente sobre lo que todo esto significaba para Franklin. El tiempo había perdido todo significado. Flotaba en un estado onírico. Su mente era un mosaico fragmentado de recuerdos y sensaciones. De vez en cuando creía poder oír voces familiares y desconocidas que atravesaban la niebla, pero no podía responder. Atrapado en su propio cuerpo, no fue hasta el 5.º día después del accidente que los ojos de Franklin se abrieron de golpe. La luz era intensa y le palpitaba la cabeza, pero estaba despierto. Una enfermera lo notó de inmediato y llamó al médico mientras revisaban sus signos vitales y le hacían preguntas. La mente de Franklin se aceleró. Había sobrevivido, pero su calvario aún no había terminado. Acostado en esa cama de hospital, Franklin se dio cuenta de lo frágil que era la vida. Todo lo que había construido, todo lo que representaba, podría haberse perdido en un instantáneamente decidido a aprovechar al máximo su segunda oportunidad. Comenzó a planificar sus próximos pasos. Poco sabía que la verdadera prueba de su fuerza y carácter aún estaba por venir. Franklin abrió los ojos.
El blanco estéril del techo del hospital lo saludó. El dolor palpitante en su cabeza y la rigidez en su cuerpo eran recordatorios del accidente, pero su mente estaba aguda. Había sobrevivido al suave de vuelta con nosotros, dijo cálidamente. Franklin asintió levemente. Tenía la garganta seca y pidió agua. Después de unos sorbos, logró articular una sola pregunta: ¿cuánto tiempo? 5 días, respondió la enfermera, ajustándose la vía intravenosa. Ha estado en coma inducido para aliviar la inflamación cerebral. Tiene mucha suerte, señor Franklin. Afortunado no era la palabra que Franklin usaría, pero comprendió su sentimiento mientras continuaba con su revisión rutinaria. Él permaneció en silencio. Su mente ya estaba ocupada con su compañía, sus responsabilidades, su vida, todos habían quedado en el limbo. Necesitaba recuperar el control, pero su cuerpo no estaba listo. Estaba débil, sus extremidades pesadas, su voz era un mero susurro por ahora. Tenía que morder el tiempo. Más tarde ese día, el médico vino a evaluarlo. Su recuperación es notable, dijo el médico. Hojeando historiales, pero necesita descansar, sin estrés, sin trabajo, deje que su cuerpo sane. Franklin estuvo de acuerdo, aunque por dentro ya estaba planeando una estrategia. Necesitaba saber qué estaba sucediendo fuera de estas paredes. Necesitaba saber cómo su ausencia estaba afectando a su compañía. Al día siguiente, llegaron los primeros visitantes. Su asistente, Julia, fue la primera en entrar por la puerta. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Nos asustó a todos, señor Franklin, dijo con voz temblorosa. La Junta ha estado revisando constantemente y sus empleados han estado enviando sus buenos deseos. Franklin sonrió débilmente agradecido por el apoyo mientras Julia lo actualizaba sobre asuntos de la empresa. Notó que ella eligió sus palabras con cuidado, omitiendo cualquier mención de desafíos o problemas potenciales. No quería estresarlo, pero Franklin pudo sentir que había más en la historia. Más tarde esa tarde, el médico le informó que algunos de sus empleados superiores habían venido a visitarlo. El corazón de Franklin se hundió. No estaba listo para enfrentarlos, todavía no. No estaba seguro de por qué, pero una inquietud se apoderó de él al pensarlo. Cuando la puerta se abrió y sus 4 altos ejecutivos entraron, instintivamente cerró los ojos, fingiendo estar inconsciente. Escuchó mientras intercambiaban palabras amables con la enfermera. Su preocupación sonaba ensayada una vez que la enfermera se fue, el tono cambió. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Uno de los enmascarados, Franklin reconoció la voz, era Richard, su jefe de operaciones. No creo que regrese. Otra voz respondió, era Peter, su Franklin, acostado en su cama de hospital, mirando al techo mientras el peso de lo que había escuchado se asentó profundamente en su pecho. La traición era más aguda que cualquier dolor físico que sintiera por el accidente. Estas eran personas en las que había confiado, personas a las que había asesorado y no solo lo habían despedido como líder, sino que habían usado el color de su piel como director de marketing. Incluso si lo hace, no será el mismo. Dirigir esta empresa requiere fuerza. Visión. No creo que ya la tenga. El pecho de Franklin se apretó, pero permaneció quieto. La conversación continuó volviéndose más oscura con cada minuto que pasaba. No es como si él debiera haber estado a cargo en primer lugar. Alguien más dijo que era Laura, su directora de finanzas. Seamos honestos, es una buena cara para la empresa, pero ¿realmente puedes confiar en alguien como él para liderar a un hombre negro en la cima de la empresa? Un imperio como este es inaudito por una razón. El estómago de Franklin se revolvió. Había trabajado incansablemente para demostrar su valía, para demostrar que su raza no definía sus capacidades. Escuchar estas palabras de gente en la que confiaba se sintió como una traición. Yo digo que empecemos a prepararnos para la transición. Richard dijo que uno de nosotros tendrá que intervenir, es lo mejor para la empresa. Franklin no podía aguantar mucho más, pero se obligó a quedarse quieto, necesitaba oírlo todo. Quien quiera que tome el control tendrá que limpiar sus desastres. Laura añadió, y seamos realistas, esta empresa mejorará con alguien que mire a distancia. Los clientes y los inversores se sentirán más cómodos mientras reían suavemente haciendo comentarios groseros sobre sus supuestas debilidades. La resolución de Franklin se endureció. Pensaron que se había ido. Poder para defenderse, pero estaban equivocados. Ahora no los confrontaría. Necesitaba un plan. Déjenlos pensar que todavía estaba inconsciente. Usaría su arrogancia en su contra cuando el grupo finalmente se fuera. Franklin abrió los ojos. El peso de sus palabras aún presionaba su pecho. Miró al techo. Su mente corría. No sobreviviría a esto, reclamaría su lugar,
se aseguraría de que entendieran las consecuencias de su traición, la justificación de su deslealtad, apretó la mandíbula mientras decidía qué hacer a continuación. Confrontarlos ahora sería satisfactorio, pero prematuro, necesitaba exponer su verdadera naturaleza, a sí mismos, a la compañía y al mundo. El plan comenzó a formarse en su mente, llamó a la enfermera, su voz aún débil, pero cargada de determinación. «Necesito hablar con mi doctora», dijo. Cuando apareció, momentos después, llegó la doctora, portapapeles en mano. Complacido con el progreso de Franklin, el doctor Franklin comenzó, su voz mesurada: «Necesito que me ayude con algo inusual. Quiero que les diga a mis visitantes que he fallecido». El doctor frunció el ceño, se quedó atrás. «Señor Franklin, no estoy seguro de entender». Franklin interrumpió suave pero firmemente: «Es importante, solo por un día, necesito ver algo, confía en mí, no pasará nada malo». Después de una larga pausa, el doctor asintió: «Puedo arreglar eso, pero necesita quedarse en su habitación y descansar, no se estrese». Franklin estuvo de acuerdo, aunque su mente ya estaba acelerada, fingiría. Su muerte dejó que la noticia se extendiera y observara las consecuencias. Necesitaba ver la verdad en su forma más cruda, solo entonces podría actuar con claridad. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido. Un sombrío anuncio fue enviado al personal del hospital y a los visitantes que fueron a verlo. Julia, su asistente, fue la primera en llegar después de escuchar la noticia. Abrió una rendija en su puerta. Franklin la vio desplomarse en una silla. Las lágrimas corrían por su rostro. «No se merecía esto», le susurró a la enfermera. Tenía mucho más que dar. El dolor de Julia era genuino y Franklin sintió una punzada de culpa por engañarla, pero esto no se trataba de ella. Necesitaba ver cómo reaccionarían sus ejecutivos. Horas después, los 4 llegaron. Sus expresiones variaban de la solemnidad a una satisfacción apenas velada. El corazón de Franklin latía con fuerza mientras escuchaba desde detrás de la puerta entreabierta de una habitación contigua. «Bueno», Richard comenzó con voz baja pero firme. «Es oficial. El anciano se ha ido». «Finalmente», Peter murmuró. «Quiero decir, es trágico y todo, pero no finjamos que esta no es una oportunidad». Laura resopló exactamente. «Podemos posicionar esto como una nueva era para la empresa, una oportunidad de volver al buen camino». El último en hablar fue Manda, el más callado del grupo. «¿Crees que nos enfrentaremos a una reacción violenta?» La gente lo amaba. Richard desestimó la preocupación con un gesto de la mano. Era una figura decorativa, una mascota de verdad. Los clientes respetaron su historia, pero apreciarán aún más un liderazgo competente. Los puños de Franklin se apretaron ante su audacia. La conversación cambió cuando comenzaron a planificar su reemplazo. Hablaron de estrategias para alinearse con los valores de liderazgo más tradicionales e hicieron comentarios codificados sobre restaurar la imagen adecuada de la empresa. Franklin escuchó el desdén en sus voces, el desprecio apenas velado por la misma diversidad que había impulsado a la empresa al éxito. Lo siguiente lo sacudió hasta la médula. «Deberíamos celebrar». Laura sugirió con tono frívolo. «No todos los días nos entregan las llaves del reino». Estuvo de acuerdo. Peter dijo con una risa. «Brindemos por el futuro. La compañía finalmente es nuestra». Salieron del hospital. Sus voces se desvanecieron por el pasillo. Franklin esperó a que no hubiera moros antes de llamar a la enfermera. «¿Puedes averiguar a dónde van?», preguntó. Su voz era apenas un susurro. La enfermera dudó, pero finalmente aceptó. Escuchó parte de su conversación cuando pasaron por la estación de enfermeras esa noche. El chofer de Franklin lo recogió discretamente. Aún débil, pero decidido. Franklin insistió en seguir a sus ejecutivos. Se habían reunido en un salón de lujo. Copas de champán en mano. Su risa fuerte y desenfrenada desde su mirador oculto. Franklin observó su celebración. Una pancarta colgaba sobre su sección reservada con las palabras «Nuevos comienzos» estampadas debajo. Alguien había garabateado una broma cruda y ofensiva dirigida a su raza. La ira de Franklin se desbordó, pero permaneció en silencio observando mientras brindaban por su supuesta desaparición. Sus verdaderos colores estaban a la vista, no solo querían que se lo llevaran, se deleitaban en ello, satisfechos de que ya hubiera visto suficiente. Franklin le ordenó a su chofer que lo llevara a casa mientras el auto pasaba a toda velocidad por las calles de la ciudad. La mente de Franklin corría con las posibilidades. Esto ya no se trataba solo de traición, se trataba de justicia. Su plan apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Franklin llegó a la oficina antes de lo habitual. Su chofer lo ayudó a salir con cuidado del auto. Todavía estaba débil, su cuerpo se recuperaba del accidente, pero su mente estaba más aguda que nunca. Su regreso no se trataba solo de reclamar su lugar, se trataba de enfrentar la traición y arreglar las cosas.
cruzó las puertas giratorias del edificio. Su presencia exigía la atención de los empleados, quienes se congelaron a medio paso, sorprendidos de verlo vivo y bien. Los susurros comenzaron de inmediato, y Franklin captó a Snippets mientras se dirigía al ascensor. ¿Es ese el señor Franklin? Pensé que era él. Ha regresado, no parece alguien que esté en coma. ¿Qué está pasando? Franklin ignoró el murmullo. Su enfoque estaba únicamente en la tarea que tenía por delante. Ascensor privado. Miró su reflejo en las paredes de acero pulido. Estaba pálido. El accidente era evidente, pero había fuego en sus ojos. Se ajustó el traje, se enderezó la corbata y se preparó para lo que estaba por venir. Cuando llegó a la planta ejecutiva, fue recibido por su asistente Julia, que parecía haber visto un fantasma. Señor Franklin, tartamudeó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Está vivo, no sé qué decir. Franklin le puso una mano en el hombro, ofreciéndole una leve sonrisa. Está bien, Julia, sé que esto debe ser un shock. Gracias por mantener todo bajo control en mi ausencia. Julia asintió, todavía visiblemente emocionada. Estoy tan feliz de que estés aquí. Todos pensaron, bueno, no importa, ahora has vuelto y eso es todo lo que importa. No todos sentirán lo mismo. Franklin murmuró en voz baja. Su mirada se endureció. Le ordenó a Julia que convocara una reunión con su equipo directivo de inmediato. Diles que es obligatorio. Sin excusas. La reunión estaba programada para 1 hora más tarde en la gran sala de conferencias. Un espacio con piso sellado. Ventanas con vista a la ciudad. Franklin llegó primero. Tomó asiento en la cabecera de la mesa. Juntó las manos. Y esperaron uno por uno. Los 4 ejecutivos. Entraron en sus rostros una mezcla de confusión e inquietud. Richard fue el primero en hablar. Franklin dijo forzando una sonrisa, no te esperábamos esto, es toda una sorpresa, no tan sorprendente como las conversaciones que has estado teniendo en mi ausencia. Franklin respondió fríamente. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose. Laura se movió incómoda en su asiento. Escuchamos que habías fallecido. Esto está bien, es bueno ver que estás bien. Franklin se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. No perdamos el tiempo con cortesías. Exactamente lo que has estado diciendo a mis espaldas es sobre tus planes para reemplazarme. Eres tan llamada celebración y las cosas repugnantes que has dicho sobre mí y mi raza. Peter, el más descarado del grupo, se burló con el debido respeto. Franklin, has pasado por un evento traumático, tal vez no estás pensando con claridad. Lo que sea que creas que escuchaste suficiente. Franklin interrumpió su voz bruscamente. Estrelló una carpeta sobre la mesa. Su contenido se derramó. Capturas de pantalla impresas de mensajes de texto. Fotografías de su reunión en el salón y una transcripción de su conversación en la habitación del hospital grabada por un dispositivo discreto que había plantado antes de fingir estar inconsciente. Estas son tus palabras. Tus acciones. No me insultes fingiendo lo contrario. El color se drenó de sus rostros mientras miraban la evidencia. Richard intentó recuperar el control de la situación. Franklin, hablemos de esto racionalmente. Estábamos bajo mucho estrés. La empresa necesitaba liderazgo y decidimos que eras más adecuado para el trabajo debido al color de tu piel. Franklin interrumpió de nuevo. No solo me traicionaste, traicionaste todo. Esta empresa representa la diversidad, la inclusión y el progreso. Laura habló con voz temblorosa. Nos equivocamos. Ahora lo vemos. Por favor, Franklin. Error. No dejes que esto arruine todo lo que hemos construido juntos. La mirada de Franklin era fría. Tú no construiste esto. Yo lo hice y me has demostrado exactamente quién eres. No hay lugar para gente como tú en mi compañía. Se puso de pie señalando el final de la reunión. Están todos despedidos de inmediato. La seguridad los escoltará fuera. El pánico se instaló cuando la realidad los golpeó. Sus palabras suplicaron con voz cada vez más desesperada. Franklin, por favor, no hagas esto. Tenemos familias. Esto nos destruirá. Franklin no vaciló. Se destruyeron a sí mismos en el momento en que eligieron el odio sobre la lealtad. Ahora enfrentarán las consecuencias cuando llegue la seguridad para sacarlos del edificio. Franklin observó en silencio. No sintió satisfacción, solo una determinación férrea. Esto era solo el comienzo. La justicia tenía que ser impartida no solo por él mismo, sino por los valores sobre los que había construido su compañía cuando el último de ellos se había ido. Franklin regresó a su oficina. El peso del momento se apoderó de él. Aún no había terminado. Los siguientes pasos serían aún más decisivos. Franklin se sentó en su escritorio. El silencio de su oficina, roto solo por el leve zumbido de los acontecimientos del día, se repetían en su mente,
pero no podía dejar que la satisfacción de exponer a sus ejecutivos desleales lo distrajera del panorama general. Su traición era sintomática de un problema más profundo, uno que se extendía más allá de las paredes de su empresa. Tomó el teléfono y llamó a su abogado, Marcus Carter, un aliado de mucho tiempo y uno de los mejores abogados de derechos civiles del país. Marcus, soy Franklin, dijo con tono firme, necesito tu ayuda, no se trata solo de despedir a algunas personas podridas. Quiero emprender acciones legales contra la discriminación, la difamación y cualquier cosa que los haga responsables. Marcus no lo dudó. Empezaré de inmediato. Recopile cualquier evidencia que tenga. Correos electrónicos, mensajes, grabaciones. Si lo que dice es cierto, podemos construir un caso sólido. Tengo muchas pruebas. Franklin respondió, las enviaré esta noche. No se trata solo de mí, se trata de enviar un mensaje de que este tipo de comportamiento no será tolerado. Después de terminar la llamada, Franklin comenzó a organizar el material que había recopilado, capturas de pantalla de mensajes de texto, grabaciones de audio y fotografías de su reunión de celebración. Compilado en una carpeta digital, cada pieza de evidencia pintaba una imagen clara de su racismo y traición. Sintió una punzada de ira al revisar sus palabras y acciones nuevamente, pero solo fortaleció su determinación. El siguiente paso era abordar la empresa. Franklin convocó una reunión de emergencia de todo el personal para la mañana siguiente. Pasó el resto de la noche redactando su discurso asegurándose de que cada palabra llevara el peso de su convicción. Esto no se trataba solo de eliminar a las personas tóxicas, se trataba de reafirmar los valores sobre los que se había construido la empresa. A la mañana siguiente, el salón de conferencias vibró de anticipación. Los empleados llenaron la sala. Murmullos se extendieron mientras especulaban sobre la reunión repentina. Cuando Franklin subió al escenario, la sala quedó en silencio. Su presencia imponía respeto y su expresión dejaba claro que no era un discurso cualquiera. Buenos días, Franklin, comenzó con voz firme pero potente, como muchos de ustedes saben. Recientemente regresé de un accidente que puso en peligro mi vida durante mi recuperación. Aprendí algunas duras verdades sobre personas en las que confiaba, verdades que me conmovieron profundamente. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. 4 de nuestros altos ejecutivos, personas que creía que compartían mi visión y valores, me han traicionado no solo a mí, sino a toda la empresa. Conspiraron para socavar mi liderazgo utilizando la forma más baja de prejuicio como justificación. Sus palabras y acciones tenían su raíz en el racismo, un veneno que no tiene cabida en esta empresa ni en ningún otro lugar. Los jadeos recorrieron la sala. Franklin continuó con la mirada recorriendo a la multitud. Quiero dejar algo claro, esta empresa se construyó sobre la diversidad, la inclusión y el progreso. Estas no son solo palabras de moda, son la base de nuestro éxito y no toleraré a nadie que socave estos principios. Respiró hondo antes de dar el golpe final. Los responsables han sido despedidos con efecto inmediato. Además, estoy emprendiendo acciones legales contra ellos por discriminación y difamación. Que esto sirva de advertencia a cualquiera que crea que puede actuar con odio e impunidad. La sala estalló en aplausos. El sonido fue atronador. Franklin sintió una oleada de emoción al mirar a sus empleados. No solo lo aplaudían a él, aplaudían por lo que representaba. Este fue un momento de solidaridad, una reafirmación de los valores que todos compartían después de la reunión. Franklin regresó a su oficina donde Marcus lo esperaba. «Has tomado tu posición», dijo Marcus entregándole un archivo. «Ahora es el momento de seguir adelante. He redactado los documentos legales iniciales. Los presentaremos hoy». «Bien». Franklin respondió firmando los papeles con un gesto. «Quiero que sientan el peso de sus acciones en las próximas semanas». La demanda fue noticia. Los medios de comunicación recogieron la historia, enmarcándola como un caso histórico contra la discriminación en el lugar de trabajo. La respuesta pública fue abrumadoramente de apoyo, con muchos elogiando a Franklin por su valentía y liderazgo. Los ex ejecutivos, por otro lado, enfrentaron una reacción pública. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición e intolerancia. Sus reputaciones. Franklin, que sufrió daños irreparables, se mantuvo enfocado y aprovechó el impulso para implementar cambios radicales dentro de su empresa. Trabajó en estrecha colaboración con recursos humanos para crear nuevas iniciativas destinadas a fomentar la diversidad y la equidad. También estableció un programa de mentoría para grupos subrepresentados, asegurándose de que la próxima generación de líderes reflejara los valores que él apreciaba. Franklin se mantuvo firme. Sabía que esta lucha no se trataba solo de él o de su empresa, se trataba de crear un futuro mejor. Una noche, mientras estaba en su oficina mirando el horizonte de la ciudad,
sintió un propósito como nunca antes. La batalla estaba lejos de terminar, pero estaba listo para lo que viniera después. Uno de esos individuos era Michael, un joven y ambicioso gerente que había comenzado en la empresa como pasante. Francamente, vio un poco de sí mismo en Michael. El mismo impulso, el mismo hambre de éxito a pesar de las adversidades. Tomó a Michael bajo su protección, lo guió personalmente y lo preparó para un rol de liderazgo. Ver a Michael desarrollar su potencial le dio a Franklin un renovado propósito a medida que las semanas se convertían en meses. La empresa comenzó a transformarse. Los empleados hablaron abiertamente sobre sentirse más valorados y respetados, y la productividad se disparó. Las acciones de Franklin no solo habían reparado daños causados por la traición, pero también había establecido un nuevo estándar para lo que la empresa podría lograr. Una noche, mientras Franklin caminaba por la oficina casi vacía, se detuvo en una ventana que daba a la ciudad. Las luces se extendían ante él, como testimonio de las innumerables personas que trabajaban por sus sueños. Pensó en el viaje que lo había traído hasta allí, los desafíos, los triunfos y las lecciones aprendidas en esta lucha habían sido de las más difíciles, pero también de las más gratificantes. El liderazgo no se trataba solo de tomar las decisiones correctas, sino de mantenerse firme ante la adversidad, de convertir el dolor en progreso y la traición en oportunidad. Franklin había hecho eso y más, y apenas estaba comenzando. Franklin se paró en el centro del gran auditorio, el corazón de la sede de su empresa. El espacio estaba lleno de empleados, socios y partes interesadas, todos esperando con anticipación. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambio, pero hoy se trataba de celebración. Un testimonio de resiliencia, transformación y el triunfo de los valores sobre los prejuicios. A medida que los murmullos se calmaban, Franklin subió al podio. Su presencia dominaba la sala. Buenos días a todos, comenzó con voz firme pero llena de emoción. Hoy marca un nuevo capítulo no solo para esta empresa, sino para todos nosotros como individuos. El viaje hasta este momento no ha sido fácil. Enfrentamos desafíos que pusieron a prueba nuestros principios y nuestra unidad, pero a través de todo esto hemos salido más fuertes. Hizo una pausa, escaneando la sala. Pudo ver rostros familiares. Empleados de mucho tiempo que lo habían apoyado durante la agitación y caras nuevas. Personas que se habían unido a la empresa inspiradas por su visión renovada. La mirada de Franklin se posó en Michael, ahora una estrella en ascenso dentro de la organización. Le dio al joven gerente un gesto de reconocimiento antes de continuar. Hace unos meses, me encontré cuestionando los cimientos de todo lo que construimos juntos. La traición puede hacer eso. Te sacude hasta la médula, pero lo que he aprendido es que la adversidad no nos define. ¿Cómo respondemos a ella? Sí. Esta empresa ha respondido con integridad, con innovación y, lo más importante, con acción. La sala estalló en aplausos y Franklin se tomó un momento para dejarse llevar por la emoción. Cuando el ruido se calmó, continuó, hemos implementado cambios que garantizarán que esta empresa siga siendo un faro de diversidad e inclusión. Hemos lanzado iniciativas para guiar y elevar el talento subrepresentado y hemos establecido estándares que nos hacen responsables de los principios éticos más elevados. Estas no son solo políticas, son compromisos mutuos y con el futuro. La voz de Franklin se suavizó al abordar el impacto personal del viaje para mí. Esta lucha no se trataba solo de preservar mi liderazgo o mi reputación, se trataba de asegurar que nadie, sin importar sus antecedentes o circunstancias, si alguna vez siente que tiene que luchar solo contra los prejuicios y la discriminación, esta empresa es prueba de que el éxito no se determina por el color de su piel, sino por la fuerza de su carácter y la dedicación a su trabajo. Dio un paso atrás por un momento y señaló una pantalla grande detrás de él. Imágenes de la transformación de la empresa llenaron la pantalla. Eventos de trabajo en equipo, talleres sobre equidad, fotos de empleados de todos los ámbitos de la vida prosperando en sus roles. Esto dijo Franklin señalando la pantalla, es lo que representamos, esto es lo que somos. Al finalizar la presentación, Franklin invitó a Michael al escenario. El joven gerente se acercó nervioso y fue recibido por un estruendoso aplauso. Franklin le puso una mano en el hombro y sonrió. Michael representa el futuro de esta empresa, un futuro inclusivo, innovador e imparable. Son líderes como él quienes llevarán adelante nuestra visión. Michael habló brevemente y agradeció a Franklin y a la empresa por su apoyo. Sus palabras fueron un sincero testimonio de las oportunidades que se le habían brindado y la confianza que Franklin le había inculcado. Cuando Michael bajó, Franklin regresó al podio para sus comentarios finales. Una de esas personas fue Michael. Franklin, un joven y ambicioso gerente que había comenzado la empresa como pasante, vio un poco de sí mismo en Michael, el mismo impulso, el mismo hambre de éxito a pesar de las probabilidades.
tomó a Michael bajo su protección, lo guió personalmente y lo preparó para un rol de liderazgo. Ver a Michael crecer hasta alcanzar su potencial le dio a Franklin un renovado sentido de propósito a medida que las semanas se convertían en meses. La empresa comenzó a transformar a los empleados, hablando abiertamente sobre sentirse más valorado y respetado, y la productividad se disparó. Las acciones de Franklin no solo repararon el daño causado por la traición, sino que también establecieron un nuevo estándar para lo que la empresa podía lograr. Una noche, mientras Franklin caminaba por la oficina casi vacía, se detuvo en una ventana con vista a la ciudad. Las luces se extendían ante él, como testimonio de las innumerables personas que trabajaban por sus sueños. Pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí, los desafíos, los triunfos y las lecciones aprendidas. Esta lucha había sido una de las más difíciles, pero también una de las más gratificantes. El liderazgo no se trataba solo de tomar las decisiones correctas, sino de mantenerse firme frente a la adversidad, de convertir el dolor en progreso y la traición en oportunidad. Franklin había hecho eso y más, y apenas estaba comenzando. Franklin se paró en el centro del gran auditorio, el corazón de la sede de su empresa. El espacio estaba lleno de empleados, socios y partes interesadas, todos esperando con anticipación. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambio, pero hoy se trataba de una celebración, un testimonio de la resiliencia, la transformación y el triunfo de los valores sobre los prejuicios a medida que los murmullos se apagaban. Franklin subió al podio, su presencia dominaba la sala. Buenos días a todos, comenzó con voz firme pero llena de emoción. Hoy marca un nuevo capítulo no solo para esta empresa sino para todos nosotros como individuos. El viaje hasta este momento no ha sido fácil, enfrentamos desafíos que pusieron a prueba nuestros principios y nuestra unidad, pero a través de todo, hemos salido más fuertes. Hizo una pausa, escaneando la sala, pudo ver rostros familiares, empleados de mucho tiempo que lo habían apoyado durante la confusión y rostros nuevos, personas que se habían unido a la empresa inspiradas por su visión renovada. Los ojos de Franklin se posaron en Michael, ahora una estrella en ascenso dentro de la organización. Le dio al joven gerente un símbolo de reconocimiento antes de continuar. Hace algunos meses me encontré cuestionando la base de todo lo que construimos juntos. La traición puede hacer eso, te sacude hasta la médula, pero lo que he aprendido es que la adversidad no nos define. Como respondemos a ella sí, esta empresa ha respondido con integridad, con innovación y, lo más importante, con acción. La sala estalló en aplausos y Franklin se tomó un momento para dejar que lo inundara. Cuando el ruido disminuyó, continuó, hemos implementado cambios que garantizarán esta empresa sigue siendo un modelo de diversidad e inclusión. Hemos lanzado iniciativas para asesorar y elevar a los talentos más destacados y hemos establecido estándares que nos hacen responsables de los principios éticos más elevados. Estas no son solo políticas, son compromisos mutuos y con el futuro. La voz de Franklin se suavizó al abordar el impacto personal del viaje para mí. Esta lucha no se trataba solo de preservar mi liderazgo o mi reputación, se trataba de garantizar que nadie, sin importar sus antecedentes o circunstancias, sienta que tiene que luchar solo contra los prejuicios y la discriminación. Esta empresa es la prueba de que el éxito no se determina por el color de tu piel, sino por la fuerza de tu carácter y la dedicación a tu trabajo. Dio un paso atrás por un momento y señaló una pantalla grande detrás de él. Imágenes de la transformación de la empresa llenaron la pantalla. Eventos de formación de equipos. Talleres sobre equidad. Fotos de empleados de todos los ámbitos de la vida prosperando en sus funciones. Esto dijo Franklin señalando la pantalla. Es lo que representamos. Esto es lo que somos. Al terminar la presentación, Franklin invitó a Michael al escenario. El joven gerente se acercó nervioso y fue recibido por un estruendoso aplauso. Franklin le puso una mano en el hombro y Michael sonrió y representa el futuro de esta empresa, un futuro inclusivo, innovador e imparable. Son líderes como él quienes llevarán adelante nuestra visión. Michael habló brevemente y agradeció a Franklin y a la empresa por su apoyo. Sus palabras fueron un testimonio sincero de las oportunidades que se le habían brindado y la confianza que Franklin le había inculcado. Cuando Michael renunció, Franklin regresó al podio para sus comentarios finales. Hoy celebramos no solo nuestros logros, sino nuestra resiliencia. Hemos demostrado que sin importar el desafío, sin importar la traición, podemos superarla, podemos liderar con integridad y construir un futuro que refleje lo mejor de quienes somos. La sala estalló en una ovación de pie, el sonido resonó por el auditorio. Franklin respiró hondo, su pecho se hinchó de orgullo y gratitud, había cerrado el círculo, convirtiendo el dolor en progreso y la traición en oportunidad. Mientras miraba a la multitud, sintió un renovado sentido de propósito. Más tarde esa noche, mientras las celebraciones continuaban, Franklin se quedó solo por un momento en su oficina mirando el horizonte de la ciudad. Las luces brillaban como estrellas, cada una un recordatorio de las innumerables vidas que se cruzaron con el trabajo de su empresa. Pensó en el viaje que lo había traído aquí,
las luchas, las victorias y las lecciones aprendidas, esto fue más que una victoria para él, fue una victoria para todos los que creyeron en el poder del cambio y la fuerza de la unidad. Franklin se apartó de la ventana con una leve sonrisa en sus labios. La lucha no había terminado, siempre habría nuevos desafíos, nuevas batallas que enfrentar, pero por ahora estaba contento sabiendo que había convertido un momento de traición en un legado de justicia y progreso, y así el viaje de Franklin dio un giro inesperado al descubrir verdades que sacudieron su mundo. ¿Qué opinas de sus elecciones? ¿Cómo manejarías una traición como esta? Déjanos saber en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir si esta historia resonó contigo.